23 minutos y estamos acompañados del doctor Elmer Huerta para tocar un tema que veníamos anunciando, que es la desnutrición en los niños. Doctor Huerta, a raíz de la muerte de este fin de semana de un pequeño en la provincia de Satipo, este niño entró a hospitalización con un cuadro de neumonía. Sin embargo, se supo que presentaba una gran desnutrición y que eso hizo que entrara en un estado crítico. Tiene que ver esto, una cosa con la otra, tiene relación directa, entendemos. Muchísimo, Valerie, muchísima relación, y eso es lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Que el frío no mata. El frío no mata. Fíjate cómo viven los países nórdicos, en todo el mundo, en Canadá, etcétera, en Estados Unidos, con fríos terribles bajo cero, y los niños no mueren. Se abrigan, tienen su casita abrigada y no mueren. Pero nuestros niños mueren por centenares y la desnutrición es la que está metida allí. Así que vamos a pedirle a la doctora Raquel Delgado Valdés, Valerie, ella es pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, que nos ayude a entender cuál es la relación entre desnutrición y muertes por infecciones respiratorias. Doctora Delgado, gusto de saludarla, buenos días. Valerie Vázquez de Velasco también está en la mesa. Buenos días, doctora Delgado. ¿Cómo estás, Valerie? Buenos días, doctor Huerta. Yo encantada de acompañarlos a nombre del Instituto del Niño de San Borja. Gracias. A ver, la primera pregunta que quiero hacerle, doctora Delgado, es la siguiente. A ver, el niño llega con una infección respiratoria que se ha complicado con una neumonía y se muere. Cuando lo evalúan al chiquitito tiene índices de desnutrición. La pregunta quizá vaya por este sentido. Cuando hablamos de defensas, ¿verdad? En el lenguaje popular y decimos tal persona tiene buenas defensas, malas defensas, ya desde el punto de vista, digamos, biológico, desde el punto de vista médico, ¿qué cosas son defensas, doctora, y qué relación tiene con la nutrición? Bueno, yo pienso, doctor, que hay que aclarar esto, ¿no? Algo muy importante en cuanto a la desnutrición. Hay que entender que la desnutrición son carencias, excesos o desequilibrios en la alimentación. Y hemos oído ampliamente actualmente acerca de los primeros 1000 días de vida, ¿no? Nuestros niños. Estos primeros 1000 días son una ventana, un tiempo de ventana de oportunidades en las que definitivamente tenemos que instaurar una alimentación adecuada tanto en la gestante y en nuestros niños. ¿Por qué? Porque de lo que se haga en todo lo que es alimentación en esta etapa va a depender en gran parte el futuro de nuestros pequeños. Y ahí va justamente el entrenamiento, por así decirlo en palabras más fáciles, el entrenamiento que uno va a dar a nuestros pequeños desde tierna edad para enfrentarse progresivamente a las diferentes enfermedades y así poder combatir, ¿no?, al germen contra el que está expuesto. Correcto. Es lamentable Doctora, disculpe que la interrumpa, porque lo que yo tengo entendido, y espero que usted lo confirme, es que lo que llamamos defensa, en el lenguaje popular, la defensa, en realidad, desde el punto de vista biológico, son solo dos cosas, doctora. Células, glóbulos blancos, linfocitos, células y los productos que estas células producen, que son los anticuerpos, que son proteínas. Entonces, si yo no tengo comida, si yo no tengo vitute, yo no voy a producir células. Y al no producir células, tampoco voy a producir anticuerpos, y eso es lo que la gente llama defensas bajas, y por eso se mueren los niños. ¿Es eso cierto? Claro, exacto, no tiene mucha relación con la desnutrición, porque un niño desnutrido es aquel al que justamente le falta aporte de proteínas, aporte de calorías, que son justamente las que forman finalmente estas células de defensa que van a ayudar a nuestro pequeño a combatir las enfermedades. Doctora, según las cifras, el INEI ha reportado que la desnutrición crónica ha alcanzado en total 11.5% de los menores de 5 años. Pero cuando nos vamos al desagregado, vemos que las niñas y los niños menores de 5 años en zona urbana alcanzan un 6.8%, mientras que si llegamos a las áreas rurales, afecta a 24.4%. Hablando del vitute, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es un tema de alcance o es un tema cultural la alimentación que se le da a los niños?
Mira, es bueno lo que dices. Efectivamente, en zonas rurales, sobre todo, la desnutrición alcanza el 25%, pero hay que entender que tiene no solamente, tiene causas subyacentes, ¿no? Y una de ellas, primero, es la pobreza, o sea, la capacidad de adquisición de estos, de los alimentos. Y otra cosa muy importante es también la educación, ¿no? La educación de las familias en lo que es, bueno, alimentación. Podemos tener nosotros una presencia, es una presencia física del alimento, pero si no está al alcance del bolsillo de estas familias en la zona rural, poco o nada van a poder hacer. Ahora, es cierto que en el campo, en provincia, también no es que no hayan alimentos, sí hay alimentos pero la educación ahí de las familias para alimentar como debe ser también entra a tallar. Entonces, ¿qué recomendamos que se les dé a esos niños para poder combatir la anemia, la desnutrición? Hay, Valerie, te cuento que dentro de la desnutrición, o sea, no podemos hablar globalmente de un tipo de desnutrición, ¿ya? Hay la desnutrición aguda o llamada también emaciación, que es cuando el peso es deficiente para la talla. Y esta es una desnutrición aguda que sí se puede, es la que más fácilmente se puede recuperar y es la que está dada por infecciones. Por ejemplo, a repetición en un niño. Mi niño tiene diarrea, la diarrea obviamente bajó de peso, no recibió la alimentación adecuada, bajó de peso y lo recuperamos de la infección y podemos recuperar el peso. Esa es la desnutrición aguda, la más facilita, entre comillas, de recuperar, ¿no? Pero hay la desnutrición crónica, o también llamada retraso del crecimiento, que ahí se traduce como la talla deficiente para la edad. Y esto sí es un acúmulo de causas, ¿no? La mala nutrición desde el útero materno, la mala nutrición en la primera infancia y también la relacionada justamente con enfermedades. Es justamente estos pequeñitos los más difíciles de recuperar. Y también, doctora Delgado. Sí, permítanos hacer una brevísima pausa. Vamos a escuchar los titulares de la media hora, doctora Delgado, para continuar nuestra conversación. ¿Le parece? Regresamos después de la pausa. Gracias. De la mañana con 37 minutos, estamos en Encendidos. Valerie Vázquez de Velasco está en Lima, en el estudio central de RPP Noticias. Quien les habla, el doctor Elmer Huerta en Washington. Mauricio Fernandini está de descanso el día de hoy. Si usted recién se une a nuestro programa, señora, pues gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con la doctora Raquel Delgado Valdés. Ella es pediatra del Instituto Nacional del Niño en San Borja y estamos hablando sobre la relación que hay entre las muertes de nuestros niños en el Perú por infecciones respiratorias, por neumonías y su estado de nutrición. Entonces, cuando un niño está desnutrido, cuando un niño no tiene lo que se llama defensas, pues no va a poder formar células, no va a poder formar anticuerpos y una neumonía que en un niño bien nutrido con antibióticos se puede curar, en el niño desnutrido lo mata. La doctora nos ha dicho de que aquí el problema es múltiple, es diferente en las zonas urbanas, en las zonas rurales, hay mucho de aspecto cultural, mucho de aspecto educativo. Doctora, la pregunta es, dicho todo este contexto, ¿quién tiene la responsabilidad aquí de brindar y de mejorar la educación, el acceso a alimentos, etcétera? ¿Es el gobierno central? ¿Es el gobierno regional, el municipio? ¿Nosotros los doctores, el colegio médico? ¿Quién tiene responsabilidad en esto que va año tras año y tras año? Bueno, definitivamente a nivel global, ¿no? Para poder alcanzar las zonas más alejadas, el gobierno es el papá, ¿no? Es el papá el que se debería de ocupar centralmente de realizar diferentes acciones para justamente educar, para justamente tener o realizar más accesibilidad, pero no solamente es el gobierno puramente, ¿no? Mucho implica las acciones a todo nivel, ¿no? Y a todo nivel hablo desde el mismo núcleo familiar, ¿no? Desde el centro de salud al que uno acude, desde el médico o el pediatra que es parte del seguimiento y control del pequeño,
de las regiones que sí deberían de asumir su rol rector en este sentido. Y bueno, está visto que la desnutrición es sinónimo de pobreza, es sinónimo de mala educación y es sinónimo también de justamente menores capacidades intelectuales, cognitivas, posteriores. Y hay que darnos cuenta que un niño desnutrido posteriormente no va a servir en la medida que debería de servir a la sociedad, o sea, no va a ser un científico, no va a tener las capacidades intelectuales, capacidades motoras, capacidades completas que podría alcanzar en el caso de tener una nutrición adecuada, ¿no? Y más allá de cómo afecta a los niños, a la misma persona que presenta desnutrición, la malnutrición, según el mismo Ministerio de Salud, cuesta al Perú más de 10.500 millones de dólares, que es un monto equivalente al 4,6% del Producto Bruto Interno. Yo quisiera que nos expliquen cómo es que se cuantifica esto, cómo es que termina siendo también un problema económico la desnutrición para el país. Lo que pasa es que, bueno, el doctor Huerta también me va a ayudar. La consideración que se tiene es que efectivamente se captan se captan los niños de acuerdo a los controles y todo ello, quienes están desnutridos, de desnutrición crónica, desnutrición aguda, y en base a eso se hace un estimado también de los riesgos, ¿no?, que puede ocasionar esta desnutrición, las enfermedades a repetición con las que vienen. Pero es a nivel de tratamientos, a nivel de educación, ¿qué es lo que finalmente hace que sume tanta pérdida de dinero al Estado la malnutrición? Claro, es prevención y es tratamiento también, porque una complicación de un pequeño que padece de desnutrición y efectivamente padece o tiene riesgo de tener una enfermedad grave, significa un ingreso hospitalario, significa un ingreso a UCI, se tienen costeos de lo que es estar hospitalizado en una UCI y se hacen los costeos en base a todo ello, ¿no? Correcto. Y se pierden años de vida, estamos viendo justamente todo el programa, Valeria, porque un niñito fallecido, entonces ese número de vidas recortadas, entre comillas, de acuerdo a lo que es la expectativa de vida, también tiene cálculos económicos. ¿Cuánto cuesta que una persona se muera al año de edad? ¿Cuánto le cuesta al Perú? ¿Cuánto le cuesta al Perú que un joven se muera a los 25 o 30 años? Todos esos entran en estos cálculos de costos. Productividad. De costos, ¿verdad? Exactamente. Es productividad, es la muerte temprana. El punto aquí fundamental es que, creo que la doctora le ha dicho, nos falta... Porque esto es año tras año, Valerie, doctora, esto es año tras año, ¿hace cuántos? 15, 20 años, es la misma cosa. Llega la época del frío, el friaje, se mueren los niñitos, y no es el frío el que mata, es la desnutrición lo que realmente está haciendo que nuestros niños fallezcan. Doctora, nos quedan un par de minutitos en el segmento. Para los oyentes, para las mamás que nos están escuchando, para los papás que están escuchando, que tienen niños pequeñitos, en 2 minutitos, por favor, apelo a su capacidad de síntesis. Denos desde el nacimiento, ¿cómo debe ser la alimentación desde el nacimiento hasta la primera infancia, hasta los 5 años nada más? ¿Cómo debe ser? En realidad, doctor, primero, alimentación materna. La mamá puede comer absolutamente de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la gestación es lo primero que se tiene que incidir para una alimentación posterior. Segundo, el nacimiento, lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses de vida y hasta los 2 años de ser posible. Tercero, iniciar alimentación complementaria sí o sí a los 6 meses, nunca después de los 7, nunca antes de los 4, de preferencia a los 6 meses, considerando que ya están permitidos casi todos los grupos de alimentos, son muy pocas las excepciones, y y con la asesoría correspondiente, ¿no? Cuarto, también, ya se tiene como tratamiento el manejo de la anemia de nuestros pequeñitos,
con dosis de hierro en forma profiláctica de mantenimiento desde los 4 meses. Hay muchos padres de familia que no le toman la verdadera importancia, pero es recontra importante porque esa es la llamada desnutrición o hambre oculta, ¿no es cierto?, que es el déficit de micronutrientes. Y uno de los micronutrientes más importantes en el desarrollo cognitivo cerebral posterior es el hierro. Así es que ¿Y ese hierro cómo se aplica? ¿En una posta? Sí, todas las postas de salud a nivel nacional otorgan hierro a nuestros niños desde los 4 meses de edad, absolutamente todos. Y luego, doctora, Entonces, para los niños que ya tienen unos 4 o 5 años, ¿cuánto, por ejemplo, en cantidad de verduras o en cantidad de menestras se les debe dar para que sea una alimentación balanceada? Proteína, el hidrato de plato, carbono. claro, el plato en general, primero, cantidad específica por paciente es imposible, o sea, no hay recomendación de ese tipo. Claro, el porcentaje en el plato va, es 50% de verduras, o sea, la mitad del plato, verduras, fibras, frutas, el 25% son proteínas, estamos hablando de carnes, huevo, quesos, ¿no? Todos los tipos de carnes, y 25% de carbohidratos. Muy bien. Así debería de ser todo el plato desde pequeñito hasta la edad adulta. Exacto. Hasta lo Lamentablemente que nos corresponde. con los índices de pobreza también que tenemos, pues es difícil que los papás puedan llevar carnecitas, huevos, quesos a sus mesas, pero ahí viene ya lo local, ¿verdad? La quinoa, que es una proteína, es un cereal que tiene altísima cantidad de proteína, y ya son las cosas locales que hay que usar. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, doctora Raquel Delgado. Encantada, muy buenos días, doctor Huerta. Vale, Gracias, gracias. A toda la población que nos ha escuchado. Pues fíjate, Valerie, lo que...